Buenos días, en esta ocasión les estaré hablando acerca del nervio trigémino, el quinto par craneal. El nervio trigémino es un nervio mixto que contiene fibras tanto viscerales especiales como somáticas generales, que dan la inervación tanto sensitiva como motora a la cara. La principal función del nervio trigémino es la de la masticación. Por ello, al inervar a los músculos principales de la apertura y el cierre de la boca, la masticación, el habla y en cierto modo la respiración entran en relación meramente con este nervio. Su origen está dado en los 4 núcleos del mesencéfalo: el núcleo motor del nervio trigémino, núcleo sensitivo principal, núcleo espinal del nervio trigémino y núcleo mesencefálico del nervio trigémino. Estos generan pues las fibras eferentes viscerales especiales, aferentes somáticas generales, aferentes somáticos generales. El trayecto del nervio trigémino es un tanto extenso, parte de la salida de sus núcleos, donde su origen y empieza su trayecto hasta dar la vuelta y penetrar la fosa craneal posterior. Recorre toda la fosa craneal posterior e ingresa a la cavidad trigeminal, acompañado de un divertículo del espacio subcarotídeo. Es podríamos decir, como una pequeña cisterna supra e infratrigeminal, la que acompaña al ganglio en su cavidad trigeminal. Ahora bien, el ganglio como tal, el ganglio del trigémino, ganglio de Gasser, está formado por las fibras del nervio trigémino, fibras motoras sensitivas. Tanto fibras motoras como sensitivas son las que conforman al ganglio del trigémino como tal. Su diámetro es un poco grande y este va a dar origen a las 3 ramas del nervio, que sería la rama oftálmica, que sale por el agujero esfenoidal, la rama maxilar, que sale por el agujero redondo, y su rama mandibular, que inerva toda la mandíbula, sale por el agujero oval. La primera rama del trigémino, el nervio oftálmico, pasa hacia adelante por la fisura orbitaria superior, donde se divide. Luego da origen al nervio frontal, que recorre la parte inferior del techo de la órbita y se divide en ramas cutáneas, que éstas se dirigen a su vez hacia la frente. La inervación proporcionada por este ramo, más que es el más superior, es meramente somática general y da inervación a las estructuras de la porción superior de la cara, cavidad nasal y a la mucosa de los senos paranasales. Se extiende desde el ganglio del trigémino a través de la pared lateral del seno cavernoso, donde se divide en 3 ramos principales, que serían los nervios lagrimal, frontal y nasociliar, los cuales pasan a través de la fisura orbitaria superior. Y tenemos al nervio etmoidal anterior, nervio supraorbitario, nervio supratroclear, nervio infratroclear, nervio etmoidal posterior, los nervios nasociliares largos y los cortos. También tenemos al ramo comunicante para el nervio lagrimal, del nervio cigomático, entre. Hablaré sobre el nervio maxilar. Este nervio surge de la porción anterior del ganglio trigémino, esto que podemos observar por acá. Y tal como en su origen está conformado meramente, exclusivamente por fibras aferentes sensitivas, es decir, somáticas generales. Este pasa a través de la pared lateral del seno cavernoso y del foramen redondo. Es mediante este foramen que él penetra meramente lo que es el cráneo para entrar en lo que sería la fosa pterigopalatina. Exclusivamente en esta fosa pterigopalatina donde da origen a la mayor parte de sus ramos, antes de extenderse pues a través de la fisura orbitaria inferior, que sería esta que está por acá. Entonces, antes de llegar hasta ahí, en la fosa pterigopalatina, él pues aquí da el origen a la mayor parte de sus ramos. Y en esa fisura orbitaria inferior, pues él da lugar a su ramo terminal, que sería el nervio infraorbitario, a través pues de su intricado trayecto.
Este nervio facial proporciona la principal inervación sensitiva para la piel del párpado inferior, la prominencia de la mejilla, parte de la región temporal, porción alar de la nariz y el labio superior. También da origen a un muy importantísimo nervio, que es el alveolar superior anterior, que proporciona la inervación meramente de los dientes superiores, es decir, de los maxilares. Tenemos el nervio alveolar superior anterior, que da pues origen, que inerva los incisivos, y el canino, el superior medio, que inerva las premolares, y el superior posterior, que inerva meramente las molares. Inmediatamente después que el nervio maxilar sale de la fosa craneal media a través del foramen redondo, esto como manera de generalidad, da origen a un pequeño ramo meningio que transmite los impulsos sensitivos desde la dura madre de esta región dentro de la fosa pterigopalatina. El nervio maxilar emite algunos ramos, como lo dije anteriormente, que pueden ser divididos en aquellos que emergen directamente del nervio maxilar y aquellos asociados con el ganglio pterigopalatino, que está ubicado en la pared posterior de la fosa pterigopalatina. El nervio infraorbitario, este nervio que tenemos por acá, discurre anteriormente a través de todo el piso de la órbita, aquí como podemos ver en esta imagen, continuando a través del conducto infraorbitario. Aquí el nervio alveolar superior anterior, que es muy importante, es decir, este nervio que está por acá, y estos serían sus ramos. Este nervio alveolar superior anterior surge antes de que el nervio infraorbitario continúe hacia la cara, y sería aquí donde terminan los grupos denominados ramos palpebral, nasal y labial superior. El nervio mandibular, acompañado por la raíz motora del nervio trigémino, abandona el cráneo a través del foramen oval. Este sería el nervio trigémino como tal, y este sería el nervio mandibular, que atraviesa el cráneo mediante el foramen oval, que es este que se ve por ahí, junto con la fibra motora o raíz motora del nervio trigémino, que es esta que se ve como lateral al nervio propiamente dicho. Luego ambos se unen en la fosa intratemporal. Entonces podríamos decir que el nervio mandibular es la única división del nervio trigémino que transporta fibras, tanto aferentes sensitivas como eferentes motoras. Dicho nervio suministra inervación aferente somática general sensitiva a la piel que se encuentra sobre la mandíbula, las mejillas y la región temporal. Prácticamente esta zona temporal, la mejilla y parte pues de lo que es la mandíbula meramente. También internamente proporciona inervación a lo que es la mucosa de la cavidad oral y a la lengua. También es muy importante destacar que mediante el nervio alveolar inferior, pues esta suministra lo que es inervación a los dientes mandibulares y también a las porciones del oído externo, así como a la articulación temporomandibular. La inervación eferente visceral especial es proporcionada para 8 músculos. Los 4 músculos de la masticación, que es el miloideo, el vientre anterior del músculo digástrico, el tensor del velo palatino, del velo del paladar, y el tensor del tímpano. Otros tipos de fibras también son transportadas por el nervio mandibular a través de la anastomosis que hace con los nervios craneales. Tenemos como ramos de este nervio mandibular el ramo meningio,
también conocido como el nervio espinoso. Es el ramo más proximal del nervio mandibular, a pesar de originarse una vez que el nervio mandibular sale del cráneo. Este ingresa nuevamente a través del foramen espinoso dentro del cráneo. Se divide en dos ramos que acompañan a las ramas principales de la arteria meningea media e inervan la dura madre de la fosa craneal media. Tenemos un ramo meramente para el músculo pterigoideo medial, y el nervio del músculo pterigoideo medial emerge después del ramo meningeo. Este inerva propiamente el pterigoideo medial y luego lo atraviesa para proporcionar los ramos que inervan a los músculos tensor del tímpano y tensor del velo del paladar. Tenemos los ramos del tronco anterior. Sería el tronco anterior, pues meramente dicho, el nervio mandibular emite un ramo sensitivo, que sería el nervio bucal, y tres ramos motores, los nervios masseterino, temporales, profundo, y del músculo pterigoideo lateral. El nervio bucal cursa entre las cabezas del músculo pterigoideo lateral, desciende sobre el massetero y se anastomosa con los ramos bucales. Luego el nervio masseterino pasa anterior a la articulación temporomandibular, proporcionando un ramo que inerva y luego cursa posterior al tensor cursa posterior al tendón del músculo temporal y perfora la cara profunda, pues, del massetero. Tenemos los nervios temporales profundos, que son estos de acá. Estos nervios constan de un ramo anterior y otro posterior. El ramo anterior suele originarse del nervio bucal, mientras que el ramo posterior surge directamente de la división anterior del nervio mandibular. Ambos inervan al músculo temporal como tal. El nervio del músculo pterigoideo lateral surge del tronco anterior e ingresa al músculo pterigoideo lateral para inervarlo. Y en los ramos del tronco posterior también se dan divisiones. El tronco posterior en su mayoría es sensitivo y pues surgen los ramos principales, que son tres. Sería el nervio auriculotemporal, que se ve acá, que está señalado ahí. Como último ramo del nervio mandibular tenemos el nervio alveolar inferior. Desciende pasando profundo al músculo pterigoideo lateral, que se puede observar acá. Luego de atravesar profundo el músculo pterigoideo lateral, cursa entre la rama de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular. Es decir, que pasa por toda lo que es la rama de la mandíbula hasta cruzar o pasar por dicho ligamento para atravesar lo que sería el foramen mandibular e ingresar al conducto mandibular. Dentro del conducto, aquí no se puede apreciar, pero dentro del conducto continúa como nervio mentoniano, el cual se considera ramo terminal del nervio alveolar inferior.